Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Clemente y bienvenidos nuevamente al curso Temas de Investigación de Operaciones. El día de hoy vamos a tratar una primera introducción a todo el concepto de Big Data Analytics. Para entender un poco todo este tema de Big Data, hay que primero tener una idea de cómo ha ido aumentando el volumen de data y la evolución en general de la data desde inicios de tiempo hasta hace unos 15-20 años. Se dice que desde que el hombre empezó a producir información, como pinturas rupestres, por ejemplo, hasta el año 2003, hay aproximadamente 5 exabytes de data. Para tener una idea de qué es un exabyte, piénsenlo de la siguiente forma. La unidad más básica de medida de volumen de data es el byte. 1024 bytes es un kilobyte. 1024 kilobytes es un megabyte. 1024 megabytes es un gigabyte, que ya son unidades que uno más maneja con archivos más pesados, con volúmenes más pesados, como un trabajo, una tesis, un video. Bueno, estamos en el mundo de los gigabytes. La siguiente unidad, que serían 1024 gigabytes, son los terabytes. De ahí siguen los petabytes y 1024 petabytes son los exabytes. Tengan idea de la magnitud de data que estamos hablando. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte y exabyte, para que vean cuánto volumen de datos es el que uno puede recopilar desde inicios de la humanidad o cuando empezó a producir información observable o que se pueda guardar hasta hace unos 15 años. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 15 años? En realidad hemos producido cada vez más y más información. Se estima que en 10 años nada más, desde el 2003 a 2012, la cantidad de data ya no se mide en exabytes, sino es 500 veces más esa cantidad. Nos vamos a la siguiente unidad que son zettabytes. 2.7 zettabytes de data generada por el hombre solamente en el 2012, en ese periodo, 2013-2012. Imagínense, comparar toda la humanidad anterior a eso. Y solamente ese último periodo y ya hemos multiplicado por 500 el volumen de data. E incluso, solamente pensando en el 2015, uno podría pensar que se podría estar triplicar esa cantidad. Ahora imagínense, el 2020 todo el volumen de información que estamos generando. Estamos hablando de enormidades y enormidades de data de diferente tipo que se ha ido generando a lo largo de la historia de la humanidad. En temas que conocemos nosotros, que manejamos día a día, ¿en qué podemos ver plasmado ese gran volumen de data? Por ejemplo, en redes sociales, Instagram, Twitter y YouTube. En el caso de Instagram, vean, tenemos 1000 millones de usuarios activos, más de 500 millones de stories subidos por día, 100 millones de fotos por día y 4000 millones de likes que se dan por día. Y toda esa información grabada obviamente para la explotación. En el caso de Twitter, 340 millones de usuarios activos, más de 500 millones de tweets por día y casi todas las interacciones son incluso por celular. Vean, tenemos dos grandes redes sociales con diferente cantidad de usuarios, claro, millones, pero unos 1000 millones y otros 340 millones, pero con una similar intensidad de uso, uno en Stories y otro en Twitter. Y por otro lado, vamos a un monstruo que es YouTube. Tenemos 2000 millones de usuarios activos, 5000 millones de videos que se ven al día. Imagínense esa enormidad de videos que uno ve. Y en realidad, la cantidad de horas de videos que se suben se puede estimar en unas 400 o 500 horas subidas por minuto. En estos 4 minutos y medio que ya llevamos de clase, imagínense, se han subido 1600, 1800 horas de video en todo el mundo. Es una enormidad de data que se ha ido subiendo con mucha información que se puede explotar en cada una de esas unidades que vendrían a ser los videos, los tweets o las historias de una red social. ¿Qué es el concepto de Big Data? En realidad, el Big Data no es una cosa, es más un concepto, un campo que está dedicado al análisis, al procesamiento y almacenamiento de grandes colecciones de datos. En realidad lo pongo en ese orden inverso a lo que uno normalmente piensa, porque normalmente uno piensa en almacenar, procesar y analizar, pero normalmente el impacto más válido o de más valor para el negocio es el análisis, el entregable final.
pero siempre basándonos en un procesamiento adecuado y un almacenamiento adecuado, una gran colección de datos. Normalmente cualquier solución práctica o cualquier herramienta que tenga que ver con Big Data depende mucho de las tecnologías que se tengan que usar en ese momento, qué herramientas se tienen que usar, qué lógicas tienen que usar, qué tan avanzada en general está la tecnología para procesar toda esta información, porque normalmente los métodos típicos de almacenamiento de datos tradicionales son insuficientes para lo que vamos a ver. Las clásicas tablas de SQL, si es que algunos manejan SQL, de Access, base de datos de Excel, que son filas y columnas, ya no sirven para la información que queremos ver. Vamos a ver más adelante que mucha de la información que queremos explotar no se adecua a una tabla típica como uno tiene que trabajar y tiene que ampliarse un poco más la forma en que se puede almacenar y procesar eso, y este es el concepto de Big Data. Big Data, si queremos resumirlo de una forma bien simple, en realidad es abordar o incluye el procesamiento de grandes cantidades de datos, tanto estructurados como no estructurados. ¿Esto qué significa? Adelantando un poco. Estructurados es que si un orden conocido y particular, el clásico, por ejemplo, filas y columnas, que todo tiene que estar en un cruce de fila y una columna. Una celda en particular, una tabla, es el cruce de una fila con una columna que me dice qué información tengo que tener. Probablemente hay reglas como que todas las columnas tienen que estar llenas o no puede haber una fila completamente vacía. Cierto tipo de datos tiene que estar entre columnas, etcétera, etcétera. Cosas que ustedes ya conocen probablemente. En cambio, todo el mundo no estructurado es algo más complicado. Un video, un mensaje de texto, un audio, no tiene una estructura típica. Un story no tiene una estructura pica, no tiene una misma duración, no tiene el mismo tipo de cosa que se muestra. Todo eso entra en el mundo no estructurado. Además, Big Data, aparte de trabajar grandes volúmenes, tiene que ver información sensible al tiempo, que va cambiando con el tiempo. Históricamente, y hablo de hace unos poco más de 18 años, Doug Laney escribió un artículo llamado 3D Data Management, Controlling Data Volume, Velocity and Variety, donde se propuso por primera vez las tres veces de Big Data. ¿Qué tres conceptos tienen que cubrirse siempre para poder hablar de Big Data, para poder pensar en Big Data? Volumen, variedad y velocidad. Cualquier conjunto de datos o cualquier trabajo o procesamiento que queramos hacer sobre datos que quieran verse bajo el enfoque de Big Data tienen que cumplir los criterios de volumen, variedad y velocidad. ¿Qué implica cada uno? Volumen. Estamos hablando de una cantidad gigantesca de datos generados y guardados. No es la venta de 10 productos en un día, no, sino son ventas de todas las sucursales en el país, de los cientos de miles de clientes y productos que un supermercado pueda tener. Grandes volúmenes de datos. Velocidad, ¿qué suele ocurrir? La actualización de estos datos no es una vez al mes, una vez al año, ni siquiera una vez a la semana. Son muchas veces al día. Todo el stock de productos de supermercados, Metro, Wong, pongan el nombre que quieran, no se puede actualizar una vez al mes, sino no sabrían qué es lo que está pasando en un día cualquiera. Tiene que ser actualizada en línea prácticamente. A esa velocidad a la que se cambian los datos, impacta mucho en lo que vayamos a hacer. Una alta velocidad es algo que ocurre en el día a día. Piensen en el negocio más pequeño que tengan. Cualquier dato importante de ese negocio se actualiza rápidamente y tiene que estar el individuo que va a analizar o procesar eso, tiene que tener la tecnología adecuada para poder estar en una capacidad idónea o por lo menos decente para poder procesar ese cambio tan rápido del valor del dato. Y además tenemos el concepto de variedad. Tenemos que estar en la capacidad de procesar diferentes tipos y naturaleza de los datos, como les decía. Si todos los datos son iguales, una tabla igual, de la misma estructura, siempre es lo mismo, no cumple tanto el concepto de Big Data. Big Data es algo más variado. Piensen en Facebook. En Facebook, ¿cuál es la unidad de trabajo de Facebook? Puede ser una foto, puede ser un video, puede ser ahora una historia, puede ser un comentario, puede ser una reacción, una manito. Tenemos diferente tipo de data para trabajar, diferente tipo de data para almacenar, grandes volúmenes de datos de diferentes tipos y naturalezas que se actualizan a una velocidad muy alta. Esas tres cosas conforman las tres Bs básicas de Big Data.
lo que tiene que tener por lo menos cualquier tema que quiera ser enfocado o analizado bajo el sombrero de Big Data. Ese fue el planteamiento inicial. Ahora, claro, con el tiempo y avanzando, evolucionando, se han dado cuenta de algunas cosas que siempre tienen que estar. Y para tratarle de dar un poco el concepto de BBB, entró, por ejemplo, el cuarto concepto de veracidad, la calidad de los datos. No solamente tengo un montón de datos que se actualizan muy rápido y que son de diferentes tipos, sino que tengo que tener la capacidad de poder decir, este dato me sirve, este dato no me sirve, este dato es correcto, este dato es bulla, es ruido, no me sirve para análisis y me va a ensuciar mi análisis. Y ya si queremos ampliar un poco más el concepto, tenemos las 5 Bs de Big Data que implica valor. Uno para qué hace proyectos de Big Data, no solamente por tema de ejercicio académico, sino para darle valor a la empresa, valor a la organización que está trabajando o que está aprovechando todo este tema. Los datos tienen que aportar algo, tienen que ser accionables, tienen que ser útiles. De nada me sirve un dato gigantesco, variado, con alta velocidad, verás, si no me sirve para hacer nada concreto, si no me sirve para sacar algo de provecho de lo que estoy trabajando. Entonces tenemos esas 5 Bs de Big Data: volumen, variedad, velocidad, veracidad y valor. ¿Okay? Si queremos hacer un resumen integrado de todo esto, en realidad Big Data hace referencia a datos cuyo volumen, diversidad y complejidad requieren una nueva arquitectura, técnicas, algoritmos y análisis para poder gestionar, extraer valor y conocimiento oculto en ellos. Conocimiento oculto es algo que no está a simple vista. Como la información está grande y tan variada, no es algo que uno pueda a simple vista poder identificar, sino que tiene que escarbar y empezar a analizar y relacionar diferentes conceptos justamente para poder generar valor con lo que tenemos. Ahora vamos al otro concepto del curso. Acuérdense, el curso es Big Data y Analytics. ¿Qué es Analytics? Hay muchas definiciones. Por ejemplo, el Instituto para Investigación Operativa, el Institute for Operations Research and Management Science informs. Para ellos el concepto Analytics en realidad está más definido como el proceso de resolución de problemas empresariales y la toma de decisiones, pensando siempre en crear valor comercial. Dense cuenta, siempre todo lo que vamos a ver es resolver problemas, aportar a la toma de decisiones, pero dando valor comercial, no quedándose únicamente en un tema teórico. Si queremos, podemos pensar la Analytics en 3 niveles: descriptivo, predictivo y prescriptivo. ¿Okay? ¿Qué implica cada uno de ellos? El Analytics descriptivo eh, tiene que ver más con la preparación y análisis de datos históricos. Empezar a ver qué es lo que tiene la historia. Acá está lo que ustedes de repente han escuchado como minería de datos. ¿Okay? Poder conocer usando la historia qué es lo que ha pasado. Esto ha pasado y por qué ha sucedido esto. Tenemos que identificar patrones, por ejemplo, para nuestros reportes, poder saber qué cosa es lo que explica cierto fenómeno. Análisis predictivo o analítica predictiva. La idea ya no es solamente conocer qué es lo que pasó en la historia, sino tratar de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Implica usar datos para pronosticar el resultado más probable de una situación dada. Tenemos que asociar elementos y relaciones tal vez no tan aparentes para poder para poder descubrir algún riesgo o una oportunidad. Y finalmente, la analítica prescriptiva es darle opción de toma de decisiones inteligentes, obviamente basado en la data. Ya no es solamente qué ha pasado, ya no es qué podrá pasar, sino qué debemos hacer. Son modelos matemáticos, estadísticos, justamente de optimización, por ejemplo, para poder decir, de esta forma es que tienes que utilizar mejor los recursos que tienes para poder llegar a lo que quieras tener como negocio. ¿Ok? Ahora, no todos los temas analíticos caen únicamente, o no todas las soluciones analíticas caen únicamente en alguno de estos espacios. Piensen ustedes, por ejemplo, en sistemas de recomendación, los de Netflix, como te recomiendo ahora, ¿no? Con todo el tema de estar en casa viendo películas. ¿Qué serie o qué película te recomienda? Acá tiene todo un poco. Tiene una parte descriptiva, porque obviamente las recomendaciones
van a ser basadas en tu historial. Tiene que conocer bien tu historial, almacenar bien tu historial y poder tener la capacidad de analizar, procesarlo para poder saber qué recomendarte. Tiene un tema de análisis predictivo porque es qué tan probable es que te guste o no el modelo roja, que es X% probable que te guste esta película o que es más probable que te guste esta otra serie. E incluso prescriptivo, porque acá el tema ya no es, oye, hay que correr el modelo, sino cuándo conviene correr el modelo. Apenas termine un capítulo tengo que recomendarle otro o tengo que esperar a que termine una temporada, tengo que esperar a que acabe la serie. ¿Conviene hacerlo únicamente en ese momento en la plataforma cuando estás viendo o de repente te mando un correo una vez al mes avisándote los estrenos de Netflix, obviamente estrenos de temas que te gusten? Acá hay un tema de optimización para saber cuál es la mejor forma de atacar. No todas las soluciones encajan en una sola casilla, normalmente los análisis pasan por todas estas etapas para tener justamente un entregable nuevamente de valor. Si juntamos los conceptos de Big Data y Analytics que podemos tener, tenemos tener soluciones de segmentación, clustering, de clasificación, de analítica en tiempo real, de asociaciones como supermercados, por ejemplo, sistemas de recomendación como lo que les acabo de mencionar, o en general minería de redes sociales. Vamos a ver algunos ejemplos que pueden aplicarse eh, en el mundo, en realidad. Por ejemplo, el más usado, el más popular, digamos, Marketing Analytics. ¿Qué implica el Marketing Analytics? Es la aplicación de Big Data al marketing. Marketing no como mercadeo típico que uno podría pensar, sino toda la parte analítica comercial. ¿Qué podemos hacer con herramientas de Big Data? Estimación de curvas de demanda y uso, segmentar el mercado o estimar en todo caso el valor de cliente, o sea, poder dividir mi población de clientes en grupos manejables. Si yo tengo 1 millón de clientes, es imposible que haga 1 millón de campañas diferentes, una para cada cliente, se me va toda la plata de la empresa. Y es muy poco práctico que haga una sola campaña para todos los clientes porque probablemente no lo voy a acertar a ninguno porque no todos tienen los mismos gustos. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Analizar la información, ver el perfil del cliente, ver toda la información histórica que tengo, diferentes datos que pueda tener interna o externa y empezar a partir mis grupos de clientes en segmentos parecidos entre sí y probablemente estimar un valor de cada uno de estos clientes para saber justamente por dónde priorizar las acciones. ¿Para qué más puedo utilizar Big Data en Marketing Analytics? Para previsión de ventas de nuevos productos. Tengo un nuevo producto, no tengo historia, no sé cuánto va a vender, pero tengo productos parecidos, tengo historia de algo parecido que me puede servir como referencia. O algún producto complementario que me puede servir como referencia para saber cuánta demanda verdaderamente puede generar esto. O sistemas de recomendación y análisis de Market Basket, como les mencionaba Netflix, por ejemplo. Sistemas de recomendación para saber, oye, tal persona con un perfil parecido le gustó esto, probablemente a ti te guste esto. O Amazon, ustedes cuando compran algo en Amazon, no sé si se han dado cuenta que les sale, también podrías llevarte este otro paquete o este otro producto que tiene mucho que ver con lo que estamos comprando, es un complemento adecuado de lo que estamos comprando. Justamente nos arman una canasta de mercado, como cuando ustedes van a un supermercado a comprar determinado producto. También tenemos el analytics de las redes sociales. Por ejemplo, las compañías utilizan los datos de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, diferentes plataformas, para poder saber qué es lo que los clientes piensan de ellos. Yo puedo saber con un tweet o con una serie de tweets, por ejemplo, si el cliente está contento, está descontento con mi empresa o con el tema o con el producto que vende mi empresa. Puedo hacer lo que se llama analítica de texto y analítica de sentimientos, saber si lo que está diciendo es algo positivo, es algo negativo, es algo neutro lo que estoy viendo y puedo empezar a analizar cómo reacciona, por ejemplo, a determinada campaña. Yo soy una empresa de servicios de telecomunicaciones, lanzo una campaña en particular en televisión, radio, periódico, etcétera, y luego empiezo a monitorear las redes sociales para ver qué es lo que la gente menciona. Si hay quejas y reclamos, están contentos, no están contentos, mismos proponen algunas cosas y empiezo a analizar qué comentarios tengo y de qué tipo. Y eso me puede servir para poder tener, oye, hacer correcciones sobre lo que estoy trabajando. O puedo hacer, por ejemplo, recomendaciones de acuerdo a las necesidades que yo identifico del cliente. Yo entro a YouTube, busco un tema en particular, en este ejemplo, en un tema de Egipto,
Además, en Twitter empiezo a hacer un comentario social sobre lo que ocurre en esos países y la analítica que hay por detrás me empieza a recomendar videos relacionados a temas políticos de, de los países de esa zona, porque empiezo a analizar qué es lo que yo indico, cómo reacciono, qué es lo que estoy colocando en mis redes sociales. Las redes sociales es una gran puerta para todo ese tema. Tenemos también analítica mobile y digital, que las empresas pueden identificar dónde estás y darte una recomendación. Waze, por ejemplo, no solamente es una guía de calles. Ese es el uso básico que uno le da, pero en realidad se dan cuenta ustedes cuando pasan por ciertos lugares empiezan a aparecer publicidades. Porque obviamente estás pasando por un lugar y ves algo, te puede llamar la atención. Yelp, que es un directorio prácticamente de empresas, lo que hace es, por georreferenciación, ubican por tu celular, ubican dónde estás, ves que pasas por una tienda en particular y, oh maravilla, te llega en ese momento un mensaje de texto con un descuento en particular en esa tienda que está a 100 metros a la redonda tuyo. Obviamente estoy por ahí, me provoca y voy y empiezo a trabajar. Tenemos analítica de salud, modelos para poder predecir si es que la persona está o es propensa a tener alguna enfermedad grave sin hacer exámenes tan invasivos, por ejemplo, de biopsias medio complicado o pesado para el paciente, o también un tema de seguro. El seguro hace auditorías a los médicos para ver que no estén recetando o haciendo exámenes innecesarios. Y lo que hace es correr modelos para ver si verdaderamente era necesario o no ese examen. Predicción clínica se llama. Podemos tener análisis genómico, genoma de los datos para hacer a esta persona con estas características de su ADN le corresponde o le sería mejor tratar de esta forma o darle este tratamiento o esta medicina acorde a cada uno de nosotros. O incluso análisis de redes sociales para detectar enfermedades infecciosas. Bueno, con esta de coronavirus, la gente empieza a tuitear, empieza a poner en Facebook diferentes cosas, diferentes mensajes. Hoy mi abuelita se ha enfermado, mi hermana se ha enfermado, tal cosa ha pasado, hoy está frío, está no sé cuánto. Y uno puede empezar a analizar dónde empiezan a correr los focos. Te das cuenta de que tal enfermedad en particular o tal, no sé, virus en particular, la gripe de tal tipo, empiezan a nacer en tales lugares. En colegios, universidades, en tales perfiles de personas justamente sobre lo que la gente va hablando y puedes armar a tiempo tu plan de gestión para estos eventos. Ya para acabar, se recomiendan tres lecturas. Les recomiendo tres lecturas para que vayan profundizando un poco más sobre el tema. Son tres lecturas que están en la plataforma de Paideia. La primera es el documento de Doug Lenny, que es el padre del Big Data, justamente sobre estas tres Bs que propone originalmente, ¿no? Volumen, velocidad y variedad. La segunda es una aplicación de analítica para temas de salud usando Twitter. Justamente ver lo que la gente comenta, escribe y hacer un modelo para ver qué correlación puede encontrar entre lo que uno tuitea, por dónde está, quién tuitea, qué perfil es el que hace referencia versus la enfermedad o sobre el tema infeccioso que está hablando. Y este libro de Bernard Marr, Big Data in Practice, que te cuenta 45 empresas conocidas, la gran mayoría por ustedes, cómo es que utilizaron el Big Data Analytics en sus negocios y qué tipo de resultados extra y muy buenos obtuvieron justamente con esto. Den una chequeada a estos acá, a estos temas para conocimiento un poco, para ver aplicaciones reales sobre todo y las estrategias que usaron las empresas para eso. La siguiente clase vamos a tratar justamente de estrategias de Big Data, qué implica para las empresas adaptarse a todo este mundo de Big Data y justamente vamos a hablar de algunos casos de, de estas empresas que estamos viendo. Ustedes también vayan pensando, y esto lo vamos a discutir cuando nos conectemos en Zoom para la videoconferencia, de qué aplicaciones podríamos darle al Big Data, qué temas podríamos usar de los que hemos visto de marketing analytics, salud, etcétera, etcétera, en la realidad peruana, en nuestro entorno. ¿Ok? Con eso terminamos la clase del día de hoy. Nos encontramos en la sesión de Zoom, la sesión síncrona de Zoom, para poder hablar un poco más sobre esto y profundizar sobre el tema. Muchas gracias a todos, que tengan buen día.